Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Tanto tiempo, ¿cómo los extrañé? Y ustedes también, porque me dejaban mensajitos. Y bueno, me decían, ¿cuándo vas a hacer los vivos? ¿Cuándo vas a hacer los vivos? Y bueno, gracias a que estuvimos charlando con la doctora Griselda Celato, me dio un empujoncito para empezar, así que voy a empezar acompañada. Les cuento que después voy a seguir haciendo los vivos como siempre. Vamos a ver si los jueves o los miércoles vamos a ir encontrando un lugar. Y nada, hoy es muy importante porque vamos a hablar de un tema que nos interpela a todos como ciudadanos, como personas, y es que las condiciones en general para la presencialidad en la escuela no está dada, sobre todo en las escuelas públicas, donde todo sigue estando básicamente igual. No se han modificado, por ejemplo, los baños o los sistemas de ventilación, ¿sí? Por lo tanto, la idea es tratar de que tomen conciencia, sobre todo los padres de niños, niñas y adolescentes que están en edad de escolarización, para que sepan desde la psicología y desde las herramientas que nos va a dar la doctora, que tienen el poder de decidir acerca de lo que ocurra con sus hijos. A ver, tienen el poder de decidir si los quieren mandar o no. Y tengan en cuenta que esto es bastante complejo, ya que hay que tener en cuenta a los niños que viajan en un transporte público, y el transporte público es sumamente contagioso, ya que el virus queda en el transporte público, en las personas. No sé si tuvieron la oportunidad de viajar, pero la gente va tosiendo, usan el aire acondicionado que dicen que no se puede usar. Por lo tanto, no es algo sencillo. Ahí la estoy viendo a Gris, que ya está para sumarse. Antes también quería decirles que, bueno, esto que pasó de golpe, ¿sí? Porque de repente las clases comienzan el 17, y es como un doble mensaje, ¿no? Porque nos están como diciendo sí, hay que empezar obligadamente, no nos dan la opción de elegir si mandar o no mandar a nuestros hijos. ¿Y esto qué nos va a generar? Nos va a generar ansiedad, incertidumbre. A nosotros que somos adultos nos genera miedo, ansiedad e incertidumbre. Imagínense los niños. Yo atiendo muchos niños, niñas y adolescentes en mi consultorio virtual, y muchos tienen miedo de volver. Me comentan que tienen miedo, me comentan que tienen miedo de contagiar a los abuelos, a sus parientes. Comentan que la tía se contagió y eso les da miedo, y les da miedo volver. Entonces, ¿van a estar capacitados para aprender algo nuevo con el miedo? ¿Cómo se imaginan eso, no? ¿Cómo se imaginan a los chicos en la escuela tratando de aprender con miedo? El miedo no es ningún buen amigo para nadie, como siempre les digo, y menos para los niños. Los niños tendrían que estar seguros y el Estado tendría que brindarles esa seguridad. Y nosotros, como padres y responsables de niños, niñas y adolescentes, tendríamos que poder elegir, ¿sí? Así que vamos a empezar a hablar un poquito de todo esto. Lo que surgió fue hablando con Griselda, este tema de un poco de el doble mensaje que se transmite, la manipulación de los niños, niñas y adolescentes, las consecuencias psicológicas, el impacto individual y social de esto, la manipulación del lenguaje también, el virus, que en algunos casos es asintomático y en otros casos es letal, ¿sí? Después lo vamos a profundizar, pero quiero dar como una introducción. Bueno, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y que se respete su opinión. Y bueno, mejorar los espacios y recursos. También enfocarnos en los contenidos que quieren transmitir los docentes. Tal vez desde la virtualidad, ¿por qué no? El año pasado muchos contenidos no se pudieron cumplir, no se pudieron llevar a cabo y quedaron pendientes. Y nada, sería bueno que se junten y que la propuesta sea mejorar virtualmente y no empujar a los chicos a la tragedia, porque realmente yo, como profesional, creo que va a ser una tragedia el hecho de enviar a los chicos al colegio. Muchos chicos los que quieren volver, creen que van a ir a jugar, a ver al mejor amigo o a la mejor amiga. Y bueno, no es así.
porque van a tener que estar y adaptarse a algo que ni siquiera nosotros tenemos las pautas. Así que nada, voy a hacer participar a Griselda Celato, un gusto, Gris. Acá está tu solicitud. Vamos a transmitir las dos. ¿Se pudo? Esperando a Griselda Celato, me dice. Pueden ir preguntando y al último lo vamos a ir leyendo y contestando. Gracias a todos por unirse. A ver, ¿dónde está Gris? ¿Se unió? No. Ahí está, conectando. Estamos. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gris? Bien, bueno, gracias por la propuesta y la idea es un poquito partir de una postura neutral como para darles herramientas, sobre todo a los papás, en esta vuelta que se está gestando. Me parece muy importante partir por lo que es desmitificar esto, o sea, sacar de raíz esto de que el derecho a ser oído solamente es válido dentro del ámbito judicial, ¿no? Porque si vos te pones a pensar, se habla de la declaración jurada para ir a hacer un trámite, ¿no? Cuando fue el comienzo del aislamiento. La declaración jurada para dar un certificado de pobreza para acceder a una vacante. La declaración jurada de que hay un niño que tiene enfermedad de base y esto hace que quede exceptuado, ¿no? Y ahí, cuando hablamos del derecho a ser oído, y en el caso puntual de estos chicos, ¿sí? También se da una rivalidad, si se quiere, entre el chico sano y el que tiene un problema. En el caso de las familias que tienen transporte particular y las que están obligadas a utilizar el transporte público. Bueno, yo el año pasado tuve una cruzada muy grande porque tengo bebés mellizos y no podía subir con el cochecito. Entonces, además de este tema de la seguridad de los niños en una unidad en movimiento, ahora se suma también la cuestión de higiene en el transporte público. Las medidas desde el ámbito público, creo yo, tienen que contemplar las diferenciaciones que hay, porque no es lo mismo el chico que va a una escuela privada que el chico que va a una escuela pública, no es lo mismo el chico que tiene una enfermedad de base que el que no la tiene, y en este punto puntualmente, considero que este chico padece 3 secuelas muy graves. La primera, que ya de por sí viene con la enfermedad de base. La segunda es el sentirse discriminado, ¿no? Porque tranquilamente va a decir, ¿por qué mis compañeros pueden y yo no? ¿Qué me puede pasar? Y la tercera, que es la que nos convoca, es lo del derecho a ser oído, ¿no? Porque muchos dicen, los chicos piden volver, sí, pero ¿bajo qué criterio? Porque si volver es para socializar, me parece que se pueden buscar otras maneras. Y si lo que falló es la educación, me parece que no solamente falló digamos, por la forma en la que se dio, sino por el contenido, ¿no? Los contenidos que se están manejando a nivel educativo han quedado obsoletos con el correr del tiempo. Sí, es verdad. Entonces, acá hay dos cuestiones que por ahí vos las vas a poder profundizar desde lo psicológico, que es el chico que se fue del aula no es el mismo que vuelve, ¿no? Entonces, ¿cómo impactó en los chicos este aislamiento? Y cómo puede impactar una vuelta donde saben que pueden ser objeto transmisor en cuanto a lo que es el contagio, ¿no? Eso por ahí me lo vas a poder profundizar vos, pero me Sí, parece importante esto del derecho a ser oído. perfecto. Primero, si querés, cuento un poco esto que estás planteando vos, que es lo de las consecuencias psicológicas y después hablamos del derecho a ser oído, si te parece. Sí. Primero, en cuanto a lo psicológico, tenemos chicos que se retiraron en 2 semanas con mucho miedo. La idea era no salir de casa. Yo tuve que trabajar con mis pacientes y también con lo que me van llegando de comentarios de gente que no es mi paciente, pero bueno, que los chicos quedaron con ese miedo. Si bien se empezó a salir, a hacer salidas recreativas, los chicos siguen manteniendo el miedo y algunos ni idea se dan de lo que está pasando realmente, no toman conciencia porque son niños.
Entonces, por un lado tenemos niños con miedo y por otro lado tenemos niños que piensan que van a jugar. Desde el vamos, esta enfermedad es muy, ¿cómo te puedo decir? Es una enfermedad que además del malestar físico que causa culpa porque, yo llevé la peste, el otro la trajo, ¿quién la tiene? Miedo, vergüenza. Hay gente que no dice nada por vergüenza, por miedo a que lo discriminen. Imagínense en los niños o en los adolescentes, sobre todo, que son a veces bastante crueles de por sí, bueno, porque la adolescencia es así, en donde un niño entra al aula, a la burbuja, y de repente contagia a alguien porque está sin síntomas. Y de repente empiezan a decir, por tu culpa, lamentablemente, hipotético caso, se murió el abuelito de fulano. Entonces van a empezar a cargar a ese chico, le van a empezar a discriminar, se va a generar el bullying, pero desde otro lugar. Ese es mi punto de vista. Y siempre que lo anticipo, siempre que me anticipo a los problemas, es porque trabajo con la gente, ¿no? Cara a cara, directamente, virtualmente. Pero digo, siempre me anticipo al problema y trato de avisarlo antes. ¿Y por qué? A veces me dicen, pareces bruja. Es lo que va a pasar, lamentablemente. Es algo que va a pasar. Pero bueno, la idea es esa entonces, que todos tomen conciencia de lo que podría llegar a pasar a nivel psicológico en los niños, niñas y adolescentes. Es difícil, como por ahí están comentando, pero no es imposible. Si todos nos unimos y hacemos lo que hay que hacer, podemos salir adelante. Es verdad lo que dice Gris, que no es lo mismo en la escuela pública que en la escuela privada. En el sector privado muchos estuvieron trabajando para poder cambiar la estructura edilicia, pero en el sector público es terrible porque está todo igual que el año pasado. Las docentes no pueden tener acceso a los baños, eso es así. Entonces, al apretar el botón, cadena o lo que fuese para evacuar el inodoro, el virus sale, hay que bajar la tapa. Hay niños que ni siquiera se saben cerrar el cierre del pantalón, entonces, ¿cómo van a ayudar a los niños si no pueden entrar los adultos en el baño? Esto es algo que no se piensa directamente, ¿no, Gris? No se piensa y no se ponen los adultos en el lugar de los niños, y sobre todo los están utilizando para una campaña política, desde mi punto de vista. No sé qué pensás vos, Gris, con esto del derecho, si querés hablar un poquito de eso. Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que a raíz de cómo se han manejado las cosas, hay una realidad, hay una pandemia que azotó a la sociedad y a todos los colores políticos. Esto ya no es un tema de grieta puntualmente. Entiendo que hay una necesidad de educación muy grande, pero ¿de qué me sirve empujar el derecho a la educación en condiciones de pandemia, obligando una presencialidad, si lo que estoy poniendo en juego es el derecho a la vida de ese chico? Y obviamente el derecho a decidir, ¿no? Me parece que hubiese estado bueno que desde el gobierno hayan empujado algún tipo de formulario que llegue a los, digamos, colegios públicos y privados, y que cada colegio, a cada familia se lo remita también, para que cada chico pueda decir, quiero volver o no quiero volver, y cuál es el motivo por el cual quiero o no quiero volver, como para empezar a darle, digamos, algún tipo de contención, porque la realidad es que si hablamos de la educación, va de la mano con lo que es una mente en desarrollo, lo que siempre se habla en derecho de niño, la autonomía progresiva, la capacidad progresiva, y me parece que si no cuidamos la salud mental, todo lo demás hace agua por todos lados. A partir de ahí es donde yo considero es que tienen que sentarse a rever las bases de cómo llegar a las familias, porque no están todos en la misma situación y no se puede globalizar este tema. Las condiciones son las mismas a las del año pasado, por ahí la diferencia pasa por una cuestión de que ya hubo contagiados, de que ya hay algunos vacunados, desde ese lugar por ahí el enfoque cambia. Pero hay una realidad que la pandemia todavía no está controlada, que el virus sigue mutando, que todos los días nos enteramos que es cada vez más letal, más mortal, que no discrimina si son grandes, si son chicos. Entonces, si no atendemos la salud y la salud mental de esos chicos, me parece que no tiene sentido la pelea que están haciendo.
porque Totalmente. desde la virtualidad la educación la tienen. Y sí, que si lo que falla es la educación, no es solamente por la modalidad, sino por los contenidos. Hay chicos que no tienen conocimientos mínimos de saberes cotidianos, ¿sí? Importante también rever los contenidos que quedaron en... siempre pongo como ejemplo de que pasan los años y se les sigue enseñando a los chicos buenísimo, pero también enseñarles a ser independientes, porque hay cosas básicas que no las saben. Tal cual. Cuestiones que ayuden a ese niño mientras va creciendo, ¿sí? Tener una autonomía que le sirva a futuro como una fuente de trabajo o mismo para colaborar en casa, ¿sí? Hay como una política educativa tendiente a formar profesionales y todo lo que es oficio está relegado, ¿no? Entonces un plomero está menospreciado, un gasista está menospreciado, y no se ponen a pensar que a lo mejor esta gente que hace oficios, ¿sí? Puede tener una doble fuente de trabajo, la que es el oficio netamente, y una fuente desde la docencia, ¿no? Enseñar a hacer las cosas, cómo se hace tal o cual cosa. De esa manera también el chico desarrolla habilidades y destrezas que por ahí no solamente las recibe aprendiendo a sumar 2 más 2. La vida es otra cosa, es mucho más que un 2 más 2. Entonces, acá hay un tema donde tampoco hay un uso correcto del lenguaje, porque se politizó tanto el tema de la educación, por ahí podés disentir o no, pero yo considero que ponerse a cuestionar a la educación desde el punto de vista de es esencial o no para determinar si habilito o no, no es el camino. Ya sabemos que es esencial como es esencial trabajar, eso no está en discusión, ¿sí? Acá lo que hay que disolver es, ¿habilitamos o no? Bueno, no es el momento, fantástico, vamos a establecer las herramientas que ayuden a que los chicos tengan los contenidos que necesitan tener, acompañando desde casa, y que se pueda enfrentar esta situación desde otro lugar. Vuelvo a decir, los chicos no están siendo escuchados, se le está cargando la culpa a la pandemia, y si la educación falla no es solo de la pandemia, sino que viene de antes. Y creo también que si no se le da la posibilidad a los padres de poder optar y además hay que hacer las cosas como dice el gobierno, ¿sí? Eh, Vamos a caer en algunos años se conocía como la ley de patronato de menores, lo que hacía era que los chicos que estaban en situaciones penales sean los jueces los que tuviesen que decidir sobre su accionar. Esa ley fue derogada, se estableció la ley de los derechos, a partir de la Convención de los Derechos del Niño, se estableció la ley de protección, y me parece que esta medida del gobierno, donde los padres no pueden optar atendiendo las situaciones particulares del caso, lo que hacen es precisamente volver a ese principio autoritario y adoctrinamiento, ¿sí? Donde decide el gobierno pero no las familias. Me parece grave, me parece que hay una posición de egos también, y creo, desde un punto de vista ya por ahí más político, que si el oficialismo se une a la oposición para la vuelta, lo que se está buscando es que en definitiva vuelvan, que haya un rebrote, que haya que volver todo para atrás y que después a lo mejor el oficialismo diga, vieron que no había que abrir el colegio, vieron que la medida del aislamiento era necesaria, y en el medio está la gente y los chicos. Va por Coincido ahí, me totalmente parece. con vos. Coincido totalmente con vos y dijiste algo muy importante, y dijiste algo de la vacuna, ¿no? Y hacen como si el que tuviese la vacuna no se tendría que cuidar, cuando en realidad, y esto lo tengo de una fuente exclusiva, ¿sí? Cuando una persona que está vacunada para una cepa, pero no está vacunada para las 2 cepas que andan dando vuelta, además de la que ya estaba. O sea, por lo tanto, estás vacunado y no tenés que hacer de cuenta que ya está, que ya no va a pasar nada. Te vas a tener que seguir cuidando igual, porque esto es algo Exacto. tan nuevo que ni siquiera los científicos saben bien cuáles son las consecuencias, qué va a pasar, qué no va a pasar, cómo reacciona el virus, si muta, si no muta. Entonces van estudiándolo a medida que va pasando. Creo que la última de las pandemias fue en 1800, por ahí. No recuerdo bien la fecha, después la voy a buscar,
pero es terrible porque ellos están probando a medida que va avanzando la pandemia. No tienen en claro tampoco mucho qué hacer y qué no hacer. Entonces digo, la vacuna no es algo que nos va a garantizar que estamos inmunizados ante este virus. Otra de las cosas importantes que dijiste es la palabra esencial, ¿no? Bueno, ¿quién es esencial? ¿Quién no es esencial? Yo creo que la vida es esencial y creo que uno tiene que velar por eso y resguardar lo que es la vida y sobre todo un adulto sobre un niño, ¿no? A ver, esto de decir, bueno, empiezan las clases, lo mando igual porque ya no sé qué hacer con mis niños. Esto se escuchó muchísimo, yo lo escuché muchísimo en entrevistas que me han hecho, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos con los chicos? Y la verdad, bueno, uno como padre tiene que entender o saber que en estos momentos son momentos que no se van a repetir y que hay que prestarle atención a los chicos, ¿no? Uno desde el momento desde que que piensa en ser padre o madre, tiene que entender que un chico conlleva una responsabilidad, amor y cuidado, y que, a ver, van a tener que hacer con los chicos lo que hay que hacer, que es darle amor, prestarle atención, hablar, explicarle. Hay niños que todavía no saben, porque los padres no le dijeron si va a volver, si no van a volver, qué va a pasar y qué no va a pasar. Y esto genera ansiedad en niños, muchísima ansiedad, los nenes se portan mal, y claro, porque los adultos Claro, no hablan con ellos. De repente un claro, día vienen y le dicen intempestivamente, empezás, el 17 empiezan las clases, ¿no? Nadie claro. explicó bien si todavía es solo para los que no tuvieron conectividad, si es para los que se llevaron materias, no se sabe absolutamente nada, solo que después de un fin de semana largo, o eran lo del día de la Sí. mujer, ¿cómo era eso que me habías contado que estaba interesantísimo? Discúlpame, pero justo se te cortó el video. Ah, qué bronca, siempre me pasa lo mismo. Te decía que esto que me habías comentado del Día de la Mujer profesional, ¿cómo era esto? Ah, sí, que justo hoy se celebra el Día Internacional de la Niña, la Mujer y la Ciencia, y digo, bueno, justo coincidimos poniendo al servicio las ciencias psicológicas con las ciencias jurídicas. Y no es un dato menor, porque yo hay algo que quiero alertar también a las familias, es lo siguiente. No hay políticas públicas con enfoque familiar, ¿sí? Se está hablando de una apertura gradual con una disparidad de horarios, de entradas y salidas que afecta a todos los sectores, ¿sí? Porque afecta a todas las familias. Y hay un dato no menor, en algunos casos ya empezó a circular lo que es la declaración jurada que tendrían que firmar los papás para permitir el ingreso de los chicos. Al menos en algunos casos puedo citar el ejemplo que me llegó, donde uno da consentimiento de que conoce las medidas de seguridad. Pero ojo con esto, conocer las medidas de seguridad no significa saber cómo está diagramado dentro del establecimiento. Yo no tengo la experiencia visual para saber y dar fe que la institución está armada conforme a las normas de seguridad. Simplemente estoy diciendo que conozco cómo deben proceder. Ojo con este dato. Y también tengo otro dato más. En la misma declaración lo que dice es que declaran que no tienen síntomas y que no han tenido a ninguna persona cercana con síntomas. Partimos de la base de que el virus es asintomático, entonces no podemos avalar algo así porque puede haber un caso asintomático en el entorno y no se conoce. Claramente con esta declaración jurada queda la responsabilidad en cabeza de los papás y las instituciones se deslindan de todo tipo de responsabilidad. Entonces yo les pido por favor que tengan cuidado cuando firmen las declaraciones juradas, que si dan fe de algo sea porque lo están viendo y si tienen que prestar disconformidad o disentir en algo, lo dejen por escrito en esa misma declaración jurada para evitar dolores de cabeza a futuro, ¿sí? Esto también es un consejo desde lo legal que les doy a todas las familias. Me parece que no se están teniendo en cuenta el peligro, la asintomaticidad y las situaciones particulares de cada familia. Así que ojo con lo que están haciendo circular y poner especial atención a los chicos y saber
¿a qué estamos exponiendo a los chicos? En muchos casos dicen, sí, seguramente se va a contagiar. Bueno, pero vos sabés que, por ejemplo, hay chicos que se contagian y tienen dolores en el cuerpo, que no es una gripe y nada más. Digo, ninguno es científico ni sabe a ciencia cierta todas las consecuencias, ¿sí? Pero hay chicos que pueden enfermarse y tener dolores en el cuerpo, ¿sí? Hay chicos que pueden recibir o sentirse discriminados si están exceptuados. Lo que el gobierno lo toma como un beneficio de excepción, el chico lo toma como un sufrimiento. ¿Por qué el resto sí, yo no? Me parece que hay cuestiones muy sensibles a tener en cuenta dentro de lo que es la responsabilidad de los padres al momento de firmar una declaración jurada y dentro de lo que es el consentimiento de un chico. Los otros días me consultaban, ¿y qué pasa si el chico dice que quiere ir al colegio y después contagia? O se contagia, ¿la responsabilidad va a ser del chico? Acá también hay que tener en cuenta un poquito todo lo que es el tema de la patria potestad, ¿no? O sea, el adulto es responsable hasta determinada edad y eso no tiene nada que ver con el consentimiento que está dando el niño en su inocencia de querer volver. Acá hay un docente que me parece que también hay que tener en cuenta que el docente en el aula, además de explicar contenidos, tiene que estar con 25.000 ojos controlando que entre los chicos no toquen nada, que si uno va al baño que no haya otro. Lo que es la logística de la estadía dentro del colegio, así sean 2 o 3 horas, tampoco se está evaluando. Y ahí se está poniendo la responsabilidad, por supuesto, en el docente que está dentro del aula, ¿no? Me parece. Tampoco se está evaluando esa situación. No, Son algunas cuestiones que yo vi y que te las comparto, porque me parece que es el enfoque que hay que darle desde lo legal, y vos dando tu aporte desde lo psicológico en cuanto a las consecuencias que le pueda traer a un chico el contagiar a alguien y que por ahí tenga un desenlace fatal que Dios no quiera que pase, ¿no? Pero en esto hay que analizar todos los extremos. es terrible lo que acabas de decir, pero antes me gustaría remarcar otra cosa que dijiste, que espero no se corte el videito, pues se me pausa todo el tiempo, que es que los docentes, como vos dijiste, van a estar en varios turnos en varios colegios. Por lo tanto, ¿dónde hay burbuja? Es la pregunta, ¿no? ¿De qué burbuja me hablas si el docente debería, no sé, bañarse en alcohol literal y cambiarse de ropa por cada burbuja? Entonces, ya bastante obligación tiene un docente como para que, vieron que a veces se cae un nene y todos van a atacar al docente, tipo, ¿qué estabas haciendo cuando que no viste que se cayó? Bueno, imagínense con una pandemia, es realmente algo que solo beneficia a la gente que está haciendo campaña política con esto a nosotros a nadie beneficia, ni a los niños, ni a las niñas, ni a los adolescentes, ni a los padres, ni a los abuelos. Y como ya lo dije, pero me gusta repetirlo otra vez, es esto de tener en cuenta que algunos niños creen que van a ir a jugar, otros tienen mucho miedo de volver y no se los tienen en cuenta, y algunos se plantean, bueno, voy a volver al colegio y por un año no voy a poder ver al abuelo y a la abuela. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Sociabilizar? Como dicen, no, porque tienen que sociabilizar con niños de su edad. También podemos sociabilizar por Zoom, así como estamos hablando nosotras ahora, Gris. También se puede, a ver, porque es algo excepcional, no es que pasa todo el tiempo. Es algo excepcional, y como es excepcional, podemos sociabilizar por Zoom y no nos vamos a quedar, no sé, atrapados por las redes, o vamos a ser virtuales y no vamos a poder relacionarnos y vamos a quedar todos, No, no a sé, ver, eh, ahorrar. tal cual, pero también tengamos en cuenta esto. También pueden socializar personalmente con distancia en lugares abiertos. Adultos. Digo, no, exacto, no es determinante el tema del colegio desde ese lugar. Me parece bárbaro que puedan encontrarse en una plaza, en un parque. Me parece, Sí, sí, decime. es lo que ves, está buenísimo, Bri, porque yo a una plaza, por el llevo a mi niño, al niño, no sé, de la vecina, pero son un adulto por niño sería. Acá es un adulto o dos por 30. Es como que no podés estar viendo que no se toquen, que no se abracen. Es muy importante lo que acabas de decir. No es lo mismo, porque la gente que dice, se salen a la plaza, que vayan al colegio entonces. Bueno, si van a jugar, que vayan al colegio. No es lo mismo, que cada uno tiene su padre responsable por ese niño.
Y otra de las cosas que dijiste es que eran las consecuencias, ¿no? Si llega a pasar algo malo en la familia, que lamentablemente cuando el verano se vaya, no quiero ser un pájaro de mal agüero ni generar miedo, pero digo, va a pasar que va a aumentar el número de contagiados y con eso lamentablemente va a aumentar el número de gente que lamentablemente pierda su vida. Y no es gracioso y no es para nada menor ni es para despreciar el hecho del daño psicológico que se le va a causar a un niño que va a decir por mi culpa, porque los niños tienden a echarse la culpa. Cuando los padres se separan, este es un Totalmente. ejemplo muy básico, se separan y dicen, ¿será porque me porté mal? Imagínense con una pandemia, con un virus que no conocemos cómo es bien, cuando hay dos cepas que todavía tampoco se saben cómo actúan. Entonces, digo, el daño psicológico para un niño que va al colegio, que empieza a ir porque lo obligan a ir, y de repente se muere un tío, un abuelito, él va a creer que fue porque lo vio. Entonces va a tener que hacer años de terapia para que le expliquen el por qué y cómo fue y quién tuvo la culpa y quién no tuvo la culpa. Y es así, a ver, el psiquismo Creo de un que, niño... creo que el problema más fuerte dentro de lo que es la salud mental, Lau, es lo que vos manifestás, precisamente, el tema de la culpa, ¿no? Y ese chico crecer con ese resentimiento. ¿Cómo sale de esa situación después? Porque después nos quejamos del loco, del desquiciado, del que viene con algo de cuando era chico, y nunca se revisan estas cuestiones, ¿me entendés? Me Sí, parece sí, que es vital el tema de la culpa, sobre todo en los chicos, y otra cosa que es fundamental, no hubo todavía un instructivo anticipado a las familias para que le vayan diciendo a los chicos cómo va a estar diseñado el aula, o aunque sea mandar algunas fotos, porque el aula no va a ser el mismo que dejaron en marzo, ¿sí? ¿Cómo preparas al chico para esa vuelta si lo único que haces es decirle, mirá que tapabocas, gel, aislamiento, y cuando entra al aula recién ahí se entera, por toque. ejemplo, dónde están las cruces, o cómo se tiene que comportar dentro del aula? Y esto también impacta en lo que es la capacidad progresiva de cada niño. A mí lo que me duele muchísimo, te soy honesta, es que el año pasado se habló muchísimo de que uno de los sectores más vulnerables, ¿sí? Uno de los sectores más vulnerables fue el de los chicos. Y en esta vuelta no se les dio la posibilidad de que dejen su voluntad expresa por sí o por no, y el motivo del sí o el no, como te decía anteriormente. Entonces, por un lado estamos diciendo que el chico tiene derecho a ser oído, pero por otro lado lo estoy obligando a ir al colegio en un contexto de pandemia sin darle ni siquiera a los papás las herramientas necesarias para esa vuelta y cargando la responsabilidad en esos padres, como te decía, en estos ítems que tengan cuidado al momento de firmar las declaraciones juradas. Terrible, sí, totalmente. La otra vez me preguntaron en una entrevista que hice para Tucumán, qué decirle al chico si se llegaba a dar de que sea obligación, porque se corrió un montón de datos, por ejemplo, que iban a quedar sin vacantes si no los mandaban. Hay como miedo metiéndosele a los papás. Y nada, o sea, a ver, primero, si lo piensan mandar, cosa que para mí particularmente es una locura, ¿no? Pero digo, si lo piensan mandar y corren todos estos riesgos que estamos mencionando, decirles a los más chiquitos sobre todo, ¿qué te acordás del colegio? No va a estar igual. ¿Qué pensás que vas a hacer en el colegio? ¿Cómo crees vos que vas a jugar en los recreos? Bueno, y contarles un poco que no va a ser tan así como ellos se lo imaginan. Decirles, a ver, no vas a poder ir de la mano, hacer rondas, cantar muy cerquita. Todas estas cosas es súper Totalmente. importante. Que no tienen opción y los piensan mandar, a pesar de todos los datos que estamos dando, es súper, súper importante que lo sepan, ¿sí? Hablar con los chicos y preguntarles qué recuerdan del colegio, qué es lo que más les gustaba, qué es lo que más añoran repetir y cómo va a estar ahora, que ni siquiera lo sabemos nosotros, cómo van a ser los recreos, Exacto. qué se va a poder jugar a qué no, si va a estar guiado, si va a haber una burbuja en el recreo, no sabemos nada, pero más o menos
ir diciéndoles esto, que agarren los cuadernos, que recuerden el pizarrón, ¿no? A los más chiquitos, más que nada, de 10 años para abajo, ir comentándoles esto si es que no piensan en otra opción. Pero lamentablemente algunos van a tener que optar por mandarlos. Yo no digo que no, porque bueno, seguramente algunas personas van a tener que hacerlo, pero a ver, si se puede evitar, la verdad, yo se los recomiendo de todo corazón para evitar lo que habíamos dicho, todas estas causas Sí. psicológicas que van a ser terribles en algún punto el día de mañana y no van a tener más solución que hacer terapia. Y esto no se va a hacer cargo el Exacto. Estado, se van a tener que hacer cargo ustedes mismos de la terapia de sus hijos, que es sumamente importante. Ya la pandemia fue un caso muy importante para que los niños comiencen a hacer terapia porque no entendían qué estaba pasando. Así que, bueno, hay que empezar a prevenir y es lo que estamos tratando de hacer con Griselda, que me parece súper importante y espero que lo aprovechen. Y bueno, ibas a seguir diciendo algo, Gri, que creo que te interrumpí. No, no, yo creo que volvemos a esto mismo de que si hay una bajada de línea, como te dije anteriormente, respecto de que hay que hacer lo que dicen los funcionarios y que los papás no tenemos derecho a decidir sobre la protección de nuestros hijos, ¿sí? En cuanto a qué deseamos para ellos en este contexto, volvemos a las mismas prácticas de lo que fue en su momento la ley de patrones. Me parece que hay que hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? En esto de que los papás puedan decidir, que cada uno pueda dar su consentimiento basándose, porque acá, a ver, tengamos en cuenta algo. Si estamos atados a lo que dicen los funcionarios, hay una doble vulneración. Primero estamos pasando por encima de la autoridad. Hay una doble, me estoy comiendo dos escalones, ¿sí? Eso es lo que me parece que no debería estar pasando en un contexto de pandemia. Así como, viste, como cuando nosotros estamos acostumbrados a hablar del choque de derechos que hay cuando hablan del derecho de circular y el derecho de manifestar, ¿no? Que cortan una calle y uno no quiere manifestar y quiere circular. Bueno, acá hay un choque de derechos en cuanto a lo que es el derecho a la educación y el derecho a la vida y a la salud, ¿sí? Entonces, ¿qué pesa más? Y la verdad es que si no tenés vida y no tenés salud, es como que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Si no manejamos un eje lógico en la toma de decisiones, todo lo que venga atrás va a ser agua por todos lados. Y después van a padecer las consecuencias. Y después va a pasar como pasó con Abigail y van a decir, ay, lo lamento en el alma, pero ¿sabes qué? Nadie te devuelve después cuando pasan las cosas. Entonces, lamentablemente hay que ir un paso muy avanzado, pero precisamente con el objetivo de prevenir, porque también se olvidaron de que hubo una inyección del miedo muy fuerte el año pasado para lograr el aislamiento total. Entonces el Estado también tiene que ser responsable de esta inyección del miedo, que no se puede decir, ah, bueno, ahora más o menos podemos manejarnos así. El derecho a la vida y la protección de todos, ¿no? Y más de los chicos, que son en este caso los más afectados porque van a ser los puentes conectados de contagio, es lo que hay que atender y uno como papá tiene que estar pendiente. Me parece que va por ahí. Después, bueno, todo quedará en manos de cada uno, y tampoco está bueno el discurso político de los chicos piden volver y cortarla ahí. ¿Para qué? Lo que hablábamos antes, ¿para qué piden volver? ¿Para Para jugar. socializar? Bueno, trabajemos en otras políticas que estuvo buenísimo cuando plantearon las salidas recreativas, me parece genial. Y si hay que mejorar la educación, mejoren los contenidos, porque no es un tema, vuelvo a decir, de modalidad. No, Están buscando el enfoque para otro lado y están culpando a la pandemia de un montón de cosas que vienen de antes. Me parece que va por ahí el tema. sí, en cuanto a los contenidos, Gris, me parece que lo que, desde mi punto de vista, estaría bueno que puedan realizar de forma virtual es realizar grupos más chicos, más pequeños, de niños más reducidos, digamos, de cantidad de niños reducidos, más largos los Zoom, y focalizar en los contenidos básicos que quedaron pendientes, porque todos sabemos que a veces se dan contenidos que no nos van a hacer más o menos
ruido y más inteligentes en la vida. Por ejemplo, lo que decís vos, el cruce de los Andes. La verdad, prefiero que mis niños sepan aprender a leer y escribir y no que sepan el cruce de los Andes, que lo van a ver el resto de su vida. A ver, digo, no le resto importancia, pero me parece que los contenidos que tanto insisten, que hay, que los niños que se van a perder, no, tienen que fomentar esto, ¿no? El hacer hincapié en los contenidos que faltan por grupo. Analizar un poco lo que es, a ver, tengo 30 alumnos, bueno, ellos están muy bien en matemáticas, vamos a reforzar contenidos de lengua. Y así, a ver, fortalecer los contenidos básicos según la necesidad de cada niño, según la necesidad básica de cada niño, o escuchando a los padres también, haciendo reuniones con los padres. ¿En qué grupo pondrías a tu hijo? ¿Qué crees que le falta? ¿Qué no? Porque estamos, como dije ya antes, en una situación excepcional. Entonces, lamentablemente los padres y los encargados de niños, niñas y adolescentes vamos a tener que ver qué es lo que le está faltando al niño. Entonces, hacer hincapié en esto, hacer reuniones con los padres y preguntar, ¿sí? Hay otra de las cositas que quería decir para los que nos están viendo y para los que después nos van a ver y se van a sumar al vivo, que va a quedar seguramente en el Instagram mío y en el de Griselda, es que también las personas que conviven con gente que es de riesgo, como ellos dicen, por ejemplo, mayores de edad o gente con alguna enfermedad de base, pueden pedir un certificado médico y se les va a garantizar la continuidad de manera virtual, por lo menos en las escuelas públicas, no sé en las privadas, pero eso es importante para que lo sepan, para cuidar también a los mayores y a las personas con alguna enfermedad de base o preexistente, como dicen, que, a ver, es sumamente importante, porque acá no es quién vale más que otro, ¿no? Acá todos somos importantes y tratamos de sostener y, a ver, alabar lo que es la vida y tratar de ser todos iguales y no Totalmente. quedar... Totalmente, yo creo que acá lo que hay que focalizar, sobre todo, y vuelvo a decirlo, son los dos temas que fueron ejes de este vivo, que es el derecho a ser oído de ese niño desde lo legal, un consentimiento expreso donde, vuelvo a decir, el adulto que va a dar fe tenga la posibilidad de tener la prueba visual de cómo va a estar diagramado ese edificio educativo, ¿sí? Hay escuelas privadas que, por ejemplo, están al descubierto, tienen patios, hay escuelas públicas que tienen patios cerrados con baños clausurados, y entonces uno no puede ser ajeno a esa situación. Uno tiene que entender que no son las mismas las realidades de todos. Si no atendemos al derecho a ser oído del niño y además vulneramos o jugamos con sus deseos, ¿no? Esto de decir los chicos piden volver y el discurso termina ahí, y no tenemos en cuenta la salud mental de ellos y las consecuencias que puede llegar a provocar esto, puede traer una cola de amparos y obviamente ni hablar la cantidad de juicios, porque estamos hablando de, en el hipotético caso, de consecuencias gravosas, ¿sí? El caso de los docentes, que como lo que charlábamos hoy antes del vivo, que hay referentes que están a cargo de un grupo y después están a cargo de otro y de otro. O sea, los grupos van a estar escalonados, pero el referente a cargo va a estar en contacto con todos los grupos. Entonces ahí, ¿cómo se está preservando al adulto a cargo del aula? ¿Sí? Yo creo que se va a venir una ola muy grande de amparos colectivos en el área sobre todo de lo que tiene que ver con la salud, porque acá se está afectando a la salud física, la salud mental, y vuelvo a decir, me parece que es importante que revean desde el gobierno las medidas que están impartiendo a las instituciones como para manejar otro tipo de esquemas donde las declaraciones juradas no afecten a las familias en esto de dar consentimiento y deslindar responsabilidades, donde se contemple el sentimiento de culpa del chico, donde se contemple el sentimiento de discriminación del chico que por ahí no puede volver por una enfermedad de base, y todas estas cuestiones que la verdad yo no he visto en ningún lado que se hayan tratado ni que se hayan contemplado.
¿no? Me parece que va por ahí, bueno, y ojalá este vivo sirva para detectar estas cosas, ¿no? Y alertar a los papás y a las familias. Sí, la verdad que como para ir dando un cierre, Gris, porque quisiera guardar y que se guarde Sí, porque es muy importante para todos. sí. La verdad Ujú. que la idea era entre nosotras que no tiene que decidir el Estado sobre la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que los profesionales desde cada incumbencia y los padres sobre todo tienen derecho, ¿no? Y sobre todo hacer respetar el derecho, como vos bien decías, de los niños, niños y adolescentes a ser oídos y tener en cuenta su voluntad, que no es un mero capricho el volver para jugar, porque estamos poniéndonos en riesgos muy grandes con un sistema de salud que hace agua porque no da abasto. Imagínense que en Alemania y España abren y cierran todo el tiempo, y acá qué vamos a Ujú. hacer, ¿no? O sea, estamos jugando con fuego. Lo último que quería decir, Gris, si vos querías decir algo más. Yo creo que también hay que tener en cuenta que como todos los años siempre hay que acompañar unos certificados de controles médicos. Me parece que el sistema sanitario no está apto para recibir demandas de certificaciones médicas para autorizar el ingreso de los chicos y de eso tampoco se está hablando. Más allá de que hay un tiempo para entregar los papeles, es una medida administrativa de siempre, de toda la vida, y hoy por hoy no dan abasto los médicos para además aceptar papeles administrativos de aprobación o no, que no tiene nada que ver con la declaración jurada de si hay asintomáticos, si hay alguien en la familia. Estamos hablando de otro tema que tampoco se vio. Así que bueno, esperemos que estén alerta y estén atentos a todas estas señales que dimos en este encuentro. Por favor, ojalá que sí. Vi que nos preguntaron, pero no, más que nada compartían lo que les pasaba. Por ejemplo, que no les dan certificados. Bueno, Edith que se fue. Después nos dan la razón, buenas tardes, tal cual. Creo que no dejamos a nadie afuera con ninguna pregunta, pero si surge alguna pregunta la pueden mandar y pueden darnos su opinión, ver qué les parece, y estaría bueno que tomen conciencia a partir de esto y que no se dejen avasallar por las decisiones del Estado, que en realidad lo único que quiere es promocionar su lado, ¿sí? Acá no hay grietas, como decíamos hoy, acá hay gente que está corriendo riesgo, personas y sobre todo niños, que es a donde nosotros apuntamos. Así que nada, muchísimas gracias, Gri, por el vivo por unirte y por haber hablado un montón durante toda la semana y haber planificado esto juntas. Seguramente se va a volver a repetir. Y bueno, te agradezco un montón. No, yo te agradezco a vos que me des la posibilidad, porque, a ver, estamos hablando de niños que son sujetos de derecho y es importante que tengan en cuenta esto de la voluntad, de la protección, del derecho a la salud, del derecho a la educación, pero ante todo el derecho a la vida y el derecho a decidir. Me parece que es importante y en esto de poder combinar lo que es la ciencia jurídica con la ciencia psicológica, en cuanto a lo que es la escucha y en cuanto a lo que es proteger de sobremanera, ante todo, siempre decimos mente domina cuerpo, considero que la salud mental en el tema de niñez es súper fundamental, por eso te agradezco este intercambio que me parece sumamente útil también para ir dándole herramientas a los papás. Así que muchísimas gracias. Igualmente, Iri, te agradezco un montón. A ver qué nos dicen, hay muchas cosas para tener en cuenta. Gracias. Bien, nos escucharon. Y bueno, cumplimos con nuestro objetivo de la charla que tuvimos. Así que besos para todos. Tal Gracias cual. por estar ahí. Salvar el video antes de que se corte. Después nos volvemos a estar comunicando y dejando las preguntas. Nos pueden preguntar, ya sea a Gris, a mí, sobre distintos temas que vamos a estar respondiendo. ¿Sí? Así que besos para todos, besos para vos, Gris. Pásenla lindo fin de semana. Y bueno, Gracias. nos Y a estamos viendo. cuidarse. A cuidarse sobre todo. Sí, chau, chau. Nos vemos.